la Constitución que la integra, que entra a regular, ¿sí? Absolutamente todos los elementos formales, pero no estamos hablando todavía de una Constitución particular de algún Estado, como sería los derechos constitucionales particular, que sería en el caso colombiano. También vamos a hablar de cómo es el derecho constitucional en Colombia, qué tipo de estructura tiene la Constitución, qué contenido tiene, qué principios y qué valores orientan esta Constitución, ¿sí? Y el derecho constitucional comparado, entendido pues finalmente frente al análisis descriptivo y comparativo de las constituciones de los diferentes países, ¿sí? En su coincidencia frente al tipo de gobierno, frente al tipo de Estado, frente al tipo o estructura de las instituciones mismas del Estado. Entonces ya hablamos de un derecho constitucional comparado. El concepto de constitución, nosotros creo que lo habíamos trabajado, ¿no? Acá, con estas diapositivas. Y el INEC, ¿qué nos dice? Es un principio de ordenación conforme al cual el Estado se constituye y desarrolla su actividad. Entonces, ¿es un qué? Principio de ordenación, de estructuración, ¿sí? Ese como concepto de constitución ¿qué es el que nos dice? Es esa norma que regula la creación de las demás normas jurídicas esenciales del Estado, determinando quiénes, órganos que legislan, es decir, un parlamento. Los procedimientos para hacerlo, frente a la creación, decíamos nosotros, a nivel formal y material. Establece las relaciones básicas entre los asociados y formas de aplicación del derecho. Esto contiene una superlegalidad. Recuerden ustedes cuando veíamos la supremacía constitucional, que él se nos habla de la existencia de un ordenamiento jurídico en donde existen normas que no son normas coordinadas, no están en igualdad de condiciones, sino que están en una situación de jerarquización. Hay unas normas superiores que determinan la creación de las demás normas jurídicas. En ese sentido, hay una jerarquía en donde la de inferior se ve supeditada a una superior y de acuerdo a esa superior deberá establecer el contenido mismo de esa disposición normal. Entonces, asimismo, debe haber una jerarquía dentro del sistema jurídico y dentro del ordenamiento jurídico. El diccionario, bueno, hay son conceptos ya mismos de constitución y que finalmente podemos concebir esa constitución como el conjunto de normas fundamentales para la organización del Estado que regulan el funcionamiento de órganos del poder público y establecen los principios básicos de ejercicio de derechos y garantía de libertad dentro del Estado. ¿Recuerdan ustedes que nos decía la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano? En su artículo 16, que no hay constitución si no hay división de poderes y reconocimiento de derechos. ¿Qué nos está diciendo ese concepto? Eso exactamente. Vean, la Constitución está integrada ¿por qué? Por tres partes. La podemos dividir en tres, a pesar de que también la podemos solo establecer en dos. Dogmática y preámbulo podríamos incluirla en uno solo, teniendo en cuenta que el preámbulo también contiene una serie de principios y valores constitucionales que van a orientar el contenido mismo de las demás disposiciones constitucionales. Una parte orgánica que incluye, su misma palabra lo señala, es decir, orgánica, en organizar, en estructurar la forma en que va a ser el Estado y las instituciones del mismo Estado. ¿Cómo van a participar cada una de ellas? ¿Cómo va a funcionar? ¿Sí? ¿Qué función cumple en virtud del reconocimiento o de la garantía de los derechos reconocidos por la misma Constitución? Veamos, nos dice, en una primera parte nos habla de los principios y derechos constitucionales como orientadores del ejercicio del poder público. Hablamos ya de quién constituye ese poder público. Una función legislativa que sería ejercida por quién? Por el Congreso de la República. Una función administrativa o ejecutiva que es ejercida por el presidente de la República. Una función electoral, el Consejo Nacional Electoral. Función de control que ya es ejercida por la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, que hace parte del Ministerio Público. Una organización territorial, entendiendo la existencia de los departamentos, de las alcaldías, de entidades descentralizadas a nivel territorial.
La llamada Constitución Económica, en donde hablamos de esas instituciones económicas constitucionales que encontramos cuáles. La banca central, o sea, es decir, el Banco de la República, hablamos sobre el tema del presupuesto, de hacienda pública, todo eso que va a estar dentro de la misma Constitución. Y una función constituyente de la reforma constitucional que se encuentra en la parte final de nuestra Constitución. Por eso, si ustedes observan allí, están divididos a nivel por artículos para efecto de determinar cuáles de ellos están cada uno de estas funciones. Veamos que la dogmática que les tenía ya con asterisco de preámbulo, los principios y valores constitucionales, la Carta de Derechos, reconocimiento y mecanismos de defensa, al igual que los deberes constitucionales. Recuerden ustedes que nosotros al principio veíamos el tema de la teoría de la norma jurídica, qué tipo de normas tenemos y, de acuerdo a la existencia de esas normas, correlativamente existe un deber. Y les mencionaba también que desafortunadamente los colombianos, o no solamente los colombianos, ¿sí?, nos acordamos que tenemos una constitución y que contiene un catálogo de derechos establecidos del 11 al 83, pero no se nos olvida que en el 95 también tenemos unos deberes que cumplir. Bien, aquí tenemos dentro del preámbulo, el contenido mismo del preámbulo, que ustedes lo pueden observar en sus constituciones, que son sus Biblias profesionales. Pasemos a la siguiente. Hablamos de los principios constitucionales. Hablamos de cuáles están, de cuáles son, ¿sí? Pero vamos a trabajar en sí el concepto mismo del principio, la diferencia de principio con regla constitucional, el concepto de valor constitucional, ¿sí?, y el concepto de derechos y libertades. ¿Bien? Entonces, nuestra Constitución tiene varios valores que podemos resaltar en que es un Estado social de derecho. Recordemos nosotros por qué razón leímos la P406 frente a la concepción misma de la incorporación del elemento social dentro del Estado. ¿Sí? Tiene un concepto de supremacía constitucional, que ya lo vemos con detalle, de pluralidad. ¿Por qué nos habla de pluralidad? Precisamente, ustedes saben que nuestra Constitución hace un reconocimiento a jurisdicciones especiales como las comunidades indígenas, ¿cierto? Entonces, hay una pluralidad étnica y cultural dentro del ordenamiento jurídico colombiano. De responsabilidad, el artículo 6 constitucional nos habla de que fue uno de los temas que también yo toqué en varias clases, frente a la responsabilidad de los servidores públicos y la responsabilidad de los particulares, ¿cierto? Hablamos de primacía de los derechos humanos. Desde los principios constitucionales establece que deberá buscarse la garantía plena de esos principios, de esos derechos humanos. ¿En qué sentido? Los principios constitucionales, los principios son entendidos por Robert Alexy, los conocemos, como mandatos de optimización. Es decir, nosotros debemos buscar garantizar en la mayor medida posible esos principios que establece la Constitución, que apoyan los derechos fundamentales y los derechos humanos. Ese será el tema también de análisis. Frente al concepto de derechos humanos, derechos constitucionales, derechos fundamentales. ¿Sí? Entonces, ¿qué diferencia hay? Deben tener ustedes en cuenta que conforme a la lectura de qué y cuáles son los derechos fundamentales, que ustedes ya vieron una serie que la otra semana revisaremos, nos dice, todos los derechos son fundamentales. Todos los derechos son fundamentales. ¿Por qué razón? Porque hay que determinar finalmente en cada caso concreto de qué manera se puede ver afectado y en qué manera ve afectada realmente la dignidad de la persona o puede ser considerado permitido como derecho fundamental. Caso particular. Víctor nos trabajaba una línea jurisprudencial frente a la acción de tutela y la acción popular. Nos decía, ¿será viable jurídicamente iniciar una acción de tutela para proteger derechos colectivos e intereses colectivos cuando la vía idónea para tal efecto es una acción popular? Entonces, ¿qué dice la Corte? Claramente dice la Corte, ¿podría eventualmente yo tutelar derechos colectivos? A pesar de que la tutela es un mecanismo de garantía de derechos fundamentales individuales, ¿sí? ¿Podría yo tutelar derechos colectivos
en la medida que esos derechos colectivos afecten directamente un derecho fundamental. En tal sentido, procedería la acción de tutela, a pesar de que exista la acción popular. ¿Por qué? Porque está en un inminente peligro a un derecho fundamental, ¿sí? Que puede generar un perjuicio irremediable. Entonces, hay que realmente ver en cada caso concreto realmente la fundamentalidad o no de un derecho, en términos del concepto de derecho fundamental. Hablando de derechos constitucionales, los derechos constitucionales son los que la misma Constitución señala. Entonces, esos son derechos constitucionales. Y los derechos humanos son que pueden ser coincidentes con los derechos constitucionales y además con los derechos fundamentales. ¿Por qué razón? Porque pues, esos derechos humanos son reconocidos no solo por un ordenamiento jurídico interno, sino por también instrumentos internacionales. ¿Por qué razón creen ustedes entonces que se definió o se hizo la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos, absolutamente la Convención de Costa Rica? Todas estas convenciones que hablan sobre derechos humanos, pues finalmente son una integralidad mucho más amplia, que son reconocidos ¿a quién? A la persona humana, en ese sentido. Entonces, hay una amplitud sin que por esa razón puedan, como diferencia de los derechos fundamentales, puedan ser efectivos o aplicados de forma individual. ¿Sí? Entonces ya eso es un reconocimiento de derechos plenos a todas las personas. ¿Me hago entender hasta allí? Listo. Para hacer la claridad de los derechos. Democrático. Dentro de la Constitución, ¿quién tiene su Constitución a la mano? Veamos dentro de los 10 primeros principios, dentro de los artículos, los 10 primeros artículos, nos habla. El artículo primero nos dice: Colombia es un Estado social de derecho, organizada en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista. Características que vemos allá dentro de los principios constitucionales. La efectividad. ¿Por qué razón la efectividad? ¿Qué nos dice el artículo 4? La Constitución es norma de ley. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica se aplicarán las disposiciones constitucionales. Exactamente. Y teniendo claro, o sea, nos sirve mucho hacer un resumen de estos cuando ustedes ya manejan ciertos conceptos en el entendido de que bajo el concepto de supremacía constitucional deben prevalecer las disposiciones constitucionales y la efectividad que la misma Constitución envíe sus disposiciones. No solo entendido como, o sea, diferente a lo que sucedía con la Constitución del 86, en la cual las disposiciones constitucionales, a pesar de estar consagradas allí en la Constitución, no eran efectivas porque la ley o la misma Constitución señalaba, como lo dice el artículo 241, si no estoy mal, Miriam, ¿me corrige? 241, que habla, los jueces están sometidos al imperio de la ley. 230, perdón. 230. Están sometidos al imperio de la ley. ¿Sí? Pero el hecho de que la Constitución me diga que los jueces están sometidos al imperio de la ley no significa interpretar ese artículo en estricto sentido del concepto de ley. ¿Sí? Cuando yo les decía, si el legislador está sometido también al imperio de la ley y debe respetar las demás disposiciones legales, con mucho más razón debe respetar las disposiciones constitucionales. ¿Sí? Y como juez natural, el juez, como la jurisdicción, como juez natural, puede hacer ese control de constitucionalidad sobre esas normas para hacer efectivas las disposiciones constitucionales. Veamos, supremacía constitucional, dice, Constitución como norma jurídica de aplicación y exigibilidad directa, cosa que no sucedía antes del 91. ¿Sí? Solamente el juez hacía una interpretación literal de la ley y de la Constitución, y decía, claramente me está diciendo que es la ley, no más. Es como yo desconocer que la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano solamente le reconoce derechos al hombre y no a la mujer. ¿Sí?
el hecho de que la declaración haya sido suscrita en esos términos no significa que se esté excluyendo a la mujer. Incluso el mismo Código Civil habla del hombre, ¿sí? Pero no excluye a la mujer dentro del género. Habla de como el hombre en términos de hombre y mujer, sin excluir. Entonces hay que saber también qué tipo de interpretación, que eso será lo que veremos en la otra clase, cómo vamos a interpretar la misma disposición legal y qué diferencia hay entre una interpretación constitucional y una interpretación legal. La Constitución como norma somete y determina la vigencia de otras normas. Eso en el entendido de lo que vimos frente al control de constitucionalidad. Si tenemos claro que la Constitución como suprema norma fundamental le genera se me da la palabra, es la que irradia valor jurídico al demás las demás normas, entendido el sistema jurídico en donde la Constitución, estando en la cúspide, irradia valor jurídico a las demás. Antes se decía, cualquier norma legal creada por el legislador se considera constitucional, sin haber hecho el ejercicio de control constitucional. Con posterioridad se vio la necesidad de que no solamente por el hecho de que el legislador la haya emitido, se considera que él, conocedor de la norma y conocedor del sistema jurídico, respetó las disposiciones constitucionales. No siempre sucedía de esa manera. Que si no recuerdo, les comenté el caso del gobierno en Francia con Napoleón. Sucedía que se creó un Senado, lo que hoy conocemos como Tribunal Constitucional, para efecto de que ejerciera un control sobre las normas generadas por ese gobierno. ¿Qué sucedió? Pues que ese Senado se convirtió en un órgano político y todas las normas fueron reputadas constitucionales y ninguna se cayó. Solo con el referente que hablábamos del fallo de Mercury versus Maes en 1803 se empezó a entender que realmente el juez podría o tenía la facultad para ejercer un control, no solamente tomar el ordenamiento jurídico y aplicarlo en los casos que tenía conocimiento, sino que además para ejercer el control y la verificación de que esas normas aplicadas en el caso concreto eran acordes a las disposiciones o a la misma Constitución. Bien. Dice la supremacía constitucional como constitucionalización del derecho. ¿Qué pasa? Este fenómeno de la constitucionalización se da entendiendo también el primer numeral, la exigibilidad de ley. Se le está reconociendo un valor jurídico real o el verdadero valor jurídico que tiene la Constitución, ¿sí? Diciendo que puede aplicarse de forma directa y yo puedo, desde el mismo, como juez, analizar un caso desde la misma Constitución, pero para temas ya muy particulares entraré a revisar la legislación especial. Entonces, la Constitución empieza a cubrir todas las áreas del derecho, ¿sí? En absoluto todas las áreas del derecho, hasta el punto, y hasta me parecería viable, en donde es tanta la relevancia del derecho constitucional y el valor que ha tenido el diseño de la Corte Constitucional en Colombia, que podríamos perfectamente concebir la idea de establecer una jurisdicción independiente en materia constitucional, en donde exista un tribunal constitucional o una Corte Constitucional, unos tribunales constitucionales y unos jueces constitucionales. En tal sentido, ¿qué lograríamos? Evitar ese choque de trenes que nosotros hemos visto aquí en Colombia. Que el Consejo de Estado tumbó un fallo de la Corte Suprema, que la Corte Constitucional tumbó un fallo del Consejo de Estado por considerarlo inconstitucional. ¿Sí? Entonces empiezan a haber choques frente a quién tiene la última razón, ¿sí? Y entenderíamos que la Corte Constitucional, como lo señala el artículo 241, debe garantizar la supremacía e integridad de la Constitución. Entonces, al ver esos choques, ¿qué sería una solución muy práctica? Si tenemos unos tribunales constitucionales y unos jueces constitucionales,
todos ellos van a tener una línea frente a la interpretación de derechos. Y los administrativos. Exactamente. Vean ustedes que hasta en la práctica analizábamos con el presidente de la Asociación de Derecho Procesal Constitucional. Decía, ustedes van a una universidad y algunas universidades dicen necesitamos a alguien que dicte derecho constitucional. O más bien, para llegar a ese punto, se demanda en acción popular para la defensa de derechos colectivos. ¿A quién se va? A un juez administrativo. A un juzgado administrativo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque consideramos que el juez administrativo conoce y tiene las plenas competencias para dirimir un conflicto jurídico en materia de derechos constitucionales. Pero entonces ya vamos a la academia y preguntamos ¿quién puede dictar una materia de derecho constitucional? No, pues digamos que el juez administrativo y no, tenemos de lo que él llama el sistema administrativo. Como para unos casos sí podría votar conocimiento y para otros cosas no. Entonces empieza a cambiar el concepto de quién domina o quién maneja realmente los conceptos para aplicar el derecho constitucional. Entonces se ha conseguido la idea de poder crear esa jurisdicción, ¿sí? De tal forma que ya hay unidad de criterio. A pesar de que la jurisprudencia de la Corte es considerada precedente y tiene valor vinculante para todos, se podría eventualmente un juez apartarse del precedente, pero con unas razones estrictamente muy fundamentadas para alejarse de lo que ha dicho la Corte. Entonces, son conflictos o situaciones que se han generado y son propuestas que se han dado por los estudiosos de la doctrina frente a la posibilidad de que haya este tipo de jurisdicciones y tener claridad frente a la garantía, respeto y salvaguarda de la Constitución. Supremacía en el plano de la interpretación constitucional. Es diferente interpretar la Constitución que interpretar la ley, que eso lo dejaremos para la otra sesión, ¿vale? Entonces, entramos al concepto de Estado nosotros. Entonces, rápidamente, conglomerado social, política y jurídicamente constituido, asentado sobre un territorio determinado, sometido a una autoridad que se ejerce a través de propios órganos y cuya soberanía es reconocida por otros estados. ¿De qué estamos hablando ahí? Conglomerado social, elemento humano. Jurídica y políticamente constituido, asentado sobre un territorio. Entonces hablamos del territorio. Hablamos de sometido a una autoridad que ejerce a través de sus propios órganos. ¿Sí? Entonces hablamos de una autoridad. Y hablamos del poder público. Y hablamos de la soberanía reconocida por otros estados como soberanía o soberanía externa. Y comprendían los tres sentidos. En sentido amplio, como los elementos mismos del concepto de Estado. En sentido restringido, frente al tipo de Estado y las funciones del gobierno que en ese Estado se está adelantando como un Estado absolutista, intervencionista, un Estado liberal, lo que sea. Y un sentido mucho más restringido, haciendo referencia al tipo de organización territorial que tiene ese Estado. Ya hablamos de departamentos, provincias, regiones, organismos, la forma de descentralización política que existe. Veamos nosotros los tipos de Estado. Estado antiguo, griego, romano, medieval, parlamentario, absolutista, liberal de derecho y autocrático, socialista, sí, social y democrático de derecho. Veíamos nosotros el Estado absolutista, en donde hay una centralización de la administración, de la legislación, la justicia y la administración. En el Estado liberal se reprueba la autoridad arbitraria, que empieza ya a haber unos límites al poder. ¿Sí? Entendiendo nosotros cómo el Estado empieza a concebir la existencia de las constituciones. ¿Recuerdan cuando hicimos el gráfico del establecimiento y reforma de la Constitución? Recuerden que decían, no siempre las constituciones se han generado por iniciativa del pueblo, sino porque también el gobierno le ha reconocido la soberanía al pueblo. ¿En qué sentido? En que dice, sí, yo estoy siendo arbitrario y debo reconocer ciertos derechos, limitando su poder.
Entonces, por eso hablábamos de la Carta de Derechos, ¿cierto? En Inglaterra, la Bill of Rights, todo eso es que ya empiezan a hacer el reconocimiento de esos tipos de garantías para las personas. Autocrático socialista, la libre expresión del individuo, Estado liberal clásico, recuerden que tenían dos presupuestos, político y económico. Frente al tema político, pregona la supremacía de leyes naturales con unas características particulares del derecho natural. Y unos presupuestos políticos en el sentido de garantizar ya la libertad personal, la propiedad privada, la libertad de iniciativa y competencia, la libre competencia como reguladora de producción y precios. Dice, ya no el Estado va a intervenir dentro de estas relaciones comerciales particularmente, sino que va a permitir que la sociedad establezca las condiciones en que se va a dar la relación de comprador y vendedor, los precios, los productos, la calidad de los mismos. Allá ustedes mirarán prácticamente el Estado. No voy a intervenir dentro de estas relaciones particulares que ustedes están iniciando. Libre juego de leyes, ellos establecen las leyes, digamos, en materia mercantil y comercial. Y en el de, o sea, ¿trabajamos estos de una vez todos o los emocionamos para que no? Vean, miremos entonces. Exaltación del individuo en este Estado liberal clásico. Ya entonces se reconocen esos derechos a la persona y se empieza a entender a esa persona como persona individual con unos derechos reconocidos por el mismo Estado, garantizados por el Estado y deben ser respetados por los demás asociados. Fe en el progreso humano, precisamente le apuestan como en cierto análisis filantrópico de conocer o tener al hombre en el centro de todo para poder sobre él trabajar y garantizar en la mayor medida posible sus derechos y libertades. La no evidencia del Estado en la vida social y económica, lo veíamos allá en el presupuesto económico, democracia representativa, que en ese momento entendida bajo la teoría de la representación, en donde el pueblo elige a sus representantes para que orienten las políticas tendientes a garantizar y satisfacer las necesidades de quienes le dieron ese poder para llegar al Parlamento. O bueno, a la corporación pública en términos muy concretos. Pero solamente es representativo. Veamos lo que ya cambia con la Constitución del 91 a una democracia participativa, que además de existir la representación, le permite al individuo participar directamente dentro de las decisiones que se toman. Además de hacer un control político, podemos hacer control de leyes, ¿sí? Porque puede cualquier ciudadano ejercer la acción pública de constitucionalidad sobre cualquier tipo de norma. ¿Bien? Bueno, en términos generales, creo que puntualizar ahí. Supremacía del derecho sobre el poder público, entonces ya hay una limitación al ejercicio del poder. Igualdad de los hombres. Se empieza luego de la Revolución Francesa a reconocer, o bajo los principios que orientaron a la Revolución Francesa, que era la igualdad y la libertad y la fraternidad. Entonces, esos dos principios, esos dos derechos, ¿sí?, son muy importantes en el proceso evolutivo que estaba el reconocimiento mismo de esos derechos a cada uno de los ciudadanos. Concepción de orden político, producto de un pacto social. Igualmente, veíamos nosotros dentro del desarrollo histórico de que para organizarse como un Estado, el pueblo, como titular de la soberanía, ¿sí? Tiene que, si nos recuerdan cuando les hice el análisis de Rousseau, bueno, estaba Hobbes, Locke, Rousseau, el concepto mismo de asociación política, de sociedad política, llegar al pacto social, de cómo yo le reconozco a otras personas o unas pocas personas la autoridad de ejercer el gobierno sobre aquellos, ¿sí?, que les están otorgando ese poder, en la medida en que ellos busquen efectivamente buscar un bien general o un bien común. La atribución del poder como mecanismo para garantizar la libertad. Recuerdan, nosotros veíamos en la supremacía de la Constitución en el ordenamiento y la atribución del poder. Si existía un ejecutivo, un líder que orientaba las políticas de Estado,
era necesario evitar la arbitrariedad en el ejercicio de ese poder, estableciendo otros dos poderes, como fue el Parlamento, ¿sí?, y el Poder Judicial. ¿En qué sentido? El poder del Parlamento para crear las leyes, ¿sí?, ejerciendo también esa soberanía o la democracia, porque ellos están allí representando unos intereses del pueblo, ¿sí? De otro lado, el Poder Judicial, garantizando también que lo que el legislativo diseñó se cumpla y que el ejecutivo también pueda acatar lo que la misma jurisdicción judicial ha establecido en virtud de las normas que existen ya dentro de ese sistema. El Estado totalitario, recuerden ustedes que esta fue una de las preguntas que yo hice en el examen. ¿Qué les decía? ¿Qué fue lo que yo pregunté? ¿Qué diferencia había del Estado absolutista el Estado, digamos, liberal clásico, si existían los tres, había atribución de poder? Aquí dice, el Ejecutivo absorbe y controla los demás poderes. Porque aquí, a pesar de existir la tridivisión, no se ejercía de forma autónoma cada una de esas ramas, porque las funciones no se ejercían de forma autónoma, sino siempre supeditadas a las disposiciones o las órdenes del Ejecutivo. Se opone al pluralismo político. ¿En qué sentido? En que ese caudillo, ese líder político, ese gobernante, así como absorbe el poder de las otras dos ramas del poder, pues él buscará que se mantenga estrictamente su partido político, o su ideal, su pensamiento político, de tal manera que haya una cierta perpetuidad o una cierta permanencia en el poder de esos valores o de las personas, como lo que intentó hacer, digamos, un vecino nuestro que, para dicha de unos y desdicha de otros, falleció hace un tiempo, como no hace poco. Entonces, ¿qué quiso ver también? No buscó finalmente o lo que quiso mejor, lo que quiso fue mantenerse dentro del poder y que quiso dentro de sus asesores o de sus ministros buscar a alguien que pudiera perpetuar o mantener el poder que él estaba ejerciendo. ¿Quién fue su heredero? El actual presidente. En ese sentido, se estaba tratando de un líder similar al pensamiento político de él, manteniendo todas las gestiones, toda la ideología que él había establecido dentro del pueblo y dentro solamente los miembros del gobierno a su cargo. Entonces, similar a ello, ¿qué es sucediendo? Se opone al pluralismo, hacen parte del nacionalismo una bandera. Finalmente, ¿cuál sería el nacionalismo? Entonces, el Estado bolivariano, la misma situación sucedería. Son estados militaristas y de régimen policial. ¿Qué sucedió? ¿Cómo llegó al poder este presidente? No lo hizo por elección popular, que con posterioridad sí, bajo unas reformas constitucionales, pudo mantenerse en el poder por el ejercicio del voto popular, pero no fue la primera forma de llegar al poder, sino por golpes de Estado, por vías de hecho. Controla la economía y busca mantener el orden social. Indudablemente, creo que el caso es muy diciente para explicar esta parte. Ejerce un poder tan grande sobre la economía que determina el funcionamiento de todas las instituciones, tanto públicas como privadas. ¿Sí? En el sentido de decir cuándo, a manera de forma arbitraria, decidir cuáles iban a ser entidades privadas o cuáles pasarían a ser entidades públicas o instituciones públicas. Entonces, vean ustedes el poder que se presenta frente a la economía y la influencia misma de ellos. Busca mantener el orden social, aunado a todos esos criterios identificables dentro del Estado total. ¿Cuáles serían los ejemplos? Hablamos del fascismo, del nacionalismo en Alemania, del fascismo en España, las monarquías absolutas, dictaduras militares, entre otros. Bien, el Estado socialista se rige bajo
la unidad del poder estatal, la legalidad y el poder. Vean ustedes que también el nombre mismo establece las características de ese tipo de Estado. Socialista, diferente al Estado capitalista, en donde la propiedad privada se mantiene vigente y es la que determina el funcionamiento mismo también de la economía. Acá, ¿qué sucede? Ya la propiedad de los medios de producción es social, es de todos. Bien, entonces todos podrían participar y pues que a pesar de la intención plena de que exista unos mecanismos sociales de participación y de distribución de los recursos y el patrimonio, siempre se seguirán presentando algunas brechas como lo conocemos a nivel de estratos, ¿cierto? Entonces van a haber unas brechas entre las clases sociales. Va a haber una clase alta y una clase baja, pero finalmente es una clase alta rica y una clase baja muy pobre. Bien. Pasemos al siguiente. El Estado Social de Derecho, que para nosotros es muy importante tenerlo claro. Hay unos fines muy claros que deben tenerse en el Estado Social de Derecho. ¿Qué busca? Busca garantizar la procura existencial del individuo. ¿En qué sentido? En el reconocimiento de esos derechos y libertades públicas, tal como nuestra Constitución, entendiendo nuestro Estado Social de Derecho, que garantiza un catálogo de derechos y los mecanismos de defensa de esos derechos, porque nada nos serviría establecer los derechos y no darles un mecanismo de protección, que igual fue lo que sucedió con nuestra anterior Constitución. Está el funcionamiento eficaz del sistema económico y social, modo de producción capitalista. Indudablemente, la propiedad privada y el sistema capitalista ha hecho que existan también unos medios de producción en manos de unos pocos, ¿sí? De unos pocos que manejan en cierta medida, o en gran medida mejor, la economía y el desarrollo social y jurídico, podemos decir, del Estado. Profundizar la democracia, igualdad real de todos los ciudadanos. La Constitución la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano nos decía, pregonaba la libertad y la igualdad. ¿Sí? Pero hay que entender que debo buscar, ¿qué debería buscar primero? ¿La libertad o la igualdad? La libertad. La libertad. La libertad o la igualdad. Yo debo ser igual ante otros para poder ejercer mi libertad, o debo ser libre primero para solicitar la igualdad. Yo creo que la libertad. La libertad primero. Vean ustedes, ¿por qué razón precisamente se detuvieron como principales derroteros de la misma revolución francesa? Entonces, busca realmente materializar la igualdad. ¿Sí? A nosotros qué nos dice el artículo 13 constitucional. Todas las personas son libres e iguales ante la ley. Entonces habla de qué? De libertad y de igualdad. ¿Cierto? Pues eso no solamente en el estricto sentido de leer el artículo, porque puedo leer el artículo, pero ¿de qué manera aplico él? Pues establece los mismos mecanismos y establece las diferentes jurisdicciones para yo poder garantizar esa disposición. Bien, y el mismo papel del Estado frente a las políticas tanto gubernamentales como de Estado para determinar. ¿Qué diferencia hay entre una política de Estado y una política de gobierno? Tenemos claro que una política de Estado es aquella política que se mantiene indistintamente del gobernante de turno que llegue al poder. ¿Sí? En ese sentido hablamos de... Perdón, estarán, pero se muere esta gente. Se caracterizan, es por eso, se mantienen dentro del Estado sin que el gobernante de turno pueda llegar a modificar o a variar esa política. Y las políticas de gobierno pues serían aquellas con las que llegue el gobernante de turno para hacerlas, materializarlas o desarrollarlas dentro de su periodo
Entonces, veamos en las características. Asume y hace efectivos valores y fines del Estado liberal. Hablamos de libertad e igualdad. Reconociendo que existe un individuo, una sociedad y un Estado. Esos tres elementos, ¿sí?, indispensables dentro de la organización. Relaciones recíprocas y relaciones interdependientes. Hay unas relaciones recíprocas. Si yo, veámoslo desde la misma concepción de los derechos en nuestra Constitución, nos habla de los derechos fundamentales, luego nos habla de los derechos sociales, y luego nos habla de los derechos colectivos y de medio ambiente. Entonces hablamos de la individualidad de la persona, de la sociedad, ¿sí?, y ya de los que pueden dar el Estado o puede protegerse tanto a unos como a otros. La acción popular ayuda a garantizar derechos colectivos y derechos individuales. ¿Por qué razón? Caso particular, recuerdan ustedes un tiempo en el que se presentaron múltiples acciones populares con la intención de que se colocaran rampas en las instituciones públicas para poder garantizar el acceso a los minusválidos o discapacitados. ¿Qué buscaba ello? ¿Sí? Inicialmente, bajo las disposiciones del primero, de la primera, todas las disposiciones de la ley inicialmente generada, si no estoy mal, el artículo 40 o 42 era el que señalaba el tema de los incentivos. ¿Qué se buscaba allí? Pues un interés particular. ¿Pero qué se lograba con ese interés? Proteger a una colectividad. ¿Qué pasaba allí? Lo que se hacía con ese incentivo era decir, usted, señor actor, le dictó al Estado que pudieran eventualmente demandar al mismo por no tener esas rampas. Que en algún caso llegara un minusválido, una persona en silla de ruedas o uno en muletas a una institución pública y por no tener la rampa se cayera y se fracturara o Dios no lo quisiera, se pudiera perder la vida, pues iba a haber una demanda contra la misma entidad pública, contra el Estado, y tendría que reparar quién sabe cuánto dinero, cuando al hacer la rampa podía reducirse el monto de la eventual reparación o indemnización que podría recibir ese particular. Eso era lo que reconocía la ley, que está diciendo, usted me evitó un posible riesgo que yo pudiera haber generado y además, por eso yo le voy a reconocer algo de eso que yo pude evitar, de ese daño antijurídico en materia económica que hubiera podido recibir el Estado. Bien, un ejemplo particular. La relación interdependiente. Esa relación interdependiente se da en que yo, como miembro de la sociedad y la sociedad supeditada a un Estado, pues debo haber una relación encadenada de cada uno para poder ejercer efectivamente mis derechos fundamentales, mis derechos sociales y mis derechos, las garantías frente a la administración. Entonces es una relación recíproca y interdependiente entre todos. Nos habla de la responsabilidad, que el Estado es responsable de mínimos vitales del individuo y la libertad. ¿Recuerdan ustedes de quienes trabajan en el tema del desplazamiento forzado? ¿Qué nos decían? El Estado debió garantizar la seguridad de esas personas en su lugar de origen. Ya que no lo hicieron, por lo menos garantice los derechos que se están viendo afectados producto de esa omisión suya de protegerlos en su asiento de propiedad permanente. Entonces empieza a hablar de cómo el Estado debe velar por la garantía plena de los derechos, que tú también nos lo señalabas, ¿cierto? Hablaba de una vivienda digna, de la dignidad humana como principio, ¿sí? Y de cuántos derechos se veían relacionados con uno de los principales derechos, que es el derecho a la vida. Bien, el Estado social, el Estado liberal, intervenciones. Aquí, como nosotros veíamos, el Estado liberal clásico dejaba libre a la sociedad para que se relacionara en comercial, ¿sí?, y pudiera determinar cuáles eran las normas y de qué manera se iban a relacionar jurídicamente. Aquí ya dice, sí, les vamos a dar libertad, pero yo también intervengo, ¿cierto?
¿Por qué razón entonces creen ustedes que interviene el Banco de la República? ¿Sí? Establece esas políticas frente también al tema de la inflación, frente a todos esos temas económicos que intervienen, además del mismo Estado, afectan a los mismos particulares. Entonces hay una reglamentación que dice, ustedes hagan lo que quieran, pero yo también establezco unos límites de gasto público, unos límites frente al valor del peso, de la moneda, cómo se va evaluando, cómo se va revaluando. Derechos fundamentales basados en la teoría liberal democrática. Ese reconocimiento de derechos, buscando garantizar en la mayor medida o a la máxima plenitud posible esos derechos fundamentales o derechos de todas las personas. Individuos igualmente libres, la libertad debe ser real. Debe garantizarse esa libertad real. Propiedad privada, función de la propiedad, lo leíamos nosotros en el artículo 58 constitucional, en donde nos dice que la propiedad privada, sí, se reconocerá esa propiedad privada, se permitirá hacer, sí, pero de todas maneras existirán casos en los cuales la propiedad privada deberá ceder al bien o al interés público, como el caso de la BTS, diseño de un hermoso, uno de los ejemplos muy dicientes en el sentido de que ustedes saben que para hacer la obra casada necesitaban ampliar el capital y que el Estado no era dueño de los predios colindantes a la vida. Les debieron hacer ¿qué? O expropiar o comprar esos predios. Entonces ahí está cediendo la propiedad privada a un interés general o un interés común. El Estado, entonces, resumimos que tiene unas características. ¿Cuáles son? Un territorio o elemento físico, una población o elemento humano, un poder público o elemento formal, que muchos cacharon ahí, y el tema de la soberanía. Siguiente. Los elementos del Estado, trabajando ya cada uno que hace parte del territorio, entonces parte del globo terrestre, que se hace sobre la soberanía. Ese territorio, teniendo claro que nosotros tenemos el globo terrestre como un círculo, o como un círculo, una esfera mejor, el territorio va en sentido cónico hasta el centro de la Tierra, lo que correspondería a ese estado. ¿Me hago entender? Allí sería ese estado. El suelo, el subsuelo, el espacio aéreo, el mar territorial, plataforma multidimensional, zona continua, todo eso ustedes lo van a ver en Derecho Internacional Público, que también van a trabajar en esa parte. Pasemos al siguiente. La población. ¿Quiénes es esa población? Ese conjunto de personas ubicadas dentro del territorio del Estado. Ahora los nacionales, que serán aquellos nacionales nacidos en el territorio, que serán nacionales por adopción, de acuerdo al artículo 101. Los elementos del Estado como poder público. Entonces ya hablamos, o veíamos hace un rato, frente a que esa soberanía es general, es suprema, es coactiva, es un poder ejercido de forma civil y es un poder político. Bien. Hay una soberanía interna y una soberanía externa, el reconocimiento como acto declarativo, acto coercible, acto correctivo y obligatorio frente a todos los demás sujetos de derecho internacional, los demás países y organizaciones internacionales. Acá les mostraba yo una imagen de la organización o de la estructura del Estado. ¿Qué encontramos allí? Las tres ramas del poder, la legislativa, la ejecutiva, la judicial, y unos organismos autónomos independientes, dentro de los cuales encontramos los organismos de control. Iniciemos por la rama legislativa. ¿Quiénes están en la rama legislativa? El Congreso, que es bicameral. ¿Por qué? Porque tiene dos cámaras, que será la Cámara Alta y la Cámara Baja, entendidas como Senado y Cámara de Representantes. El Senado está integrado por ¿cuántos senadores? 200 senadores. Y la Cámara por 166 representantes. Entonces,
Ahí está organizado y quiero trabajarlo también con detalle después frente al funcionario que temas trabajan, absolutamente todo. Vemos la rama ejecutiva de cabeza del presidente de la República. Del presidente de la República. ¿Quién le sigue al presidente de la República? El vicepresidente. Y luego, Los ministros. todos los ministros del Estado. Entonces, encontramos que están todos los ministros, las unidades administrativas, que ustedes ya verán eso en derecho administrativo, lo que son las superintendencias, establecimientos públicos, empresas industriales del Estado, empresas sociales y de economía mixta, aunque están en todo ello, ustedes lo van a ver dentro de lo que corresponde a derecho administrativo. Vean ustedes que en el Ejecutivo encontramos a los gobernadores y los alcaldes, ¿sí? Y también encontramos a lo que corresponde a las asambleas y los consejos. Vean ustedes que yo les diría, la asamblea hace parte de la rama legislativa. No, ¿La asamblea hace parte de la rama legislativa? no, ¿O de la ejecutiva. de la ejecutiva? Sí. ¿Por qué razón? Porque es que la asamblea y el consejo no legislan, No crean leyes, no crean leyes. solo las. Regulan temas en virtud de la ley, más no crean leyes. Crean ordenanzas y acuerdos que están por debajo de la ley, jerárquicamente más abajo. Entonces, en la rama judicial encontramos 4 jurisdicciones dentro de la rama judicial: la jurisdicción constitucional, la jurisdicción contencioso administrativa, la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción disciplinaria. ¿En cabeza de quién? La jurisdicción constitucional en cabeza de la Corte Constitucional. La jurisdicción ordinaria en cabeza de la Corte Suprema de Justicia. La jurisdicción contencioso administrativa en cabeza del Consejo de Estado. La jurisdicción disciplinaria en cabeza del Consejo Superior de la Judicatura y un órgano investigador y el ente acusador, que es la Fiscalía General de la Nación, como novedad de la Constitución del 91. Antes no había fiscalía, ¿sí? Antes no había fiscalía. Vamos a los órganos de control. Encontramos al Ministerio Público y a la Contraloría General de la República. En el Ministerio Público, en cabeza del Procurador General de la Nación. Entonces encontramos en el Ministerio Público a la Procuraduría y a la Defensoría del Pueblo. Entonces vean allí, el Procurador General, la Defensoría, los Procuradores Delegados y agentes del Ministerio Público, que serán todos aquellos personeros, delegados de la Procuraduría a nivel provincial, todos ellos estarán dentro del Ministerio Público. El Ministerio Público en cabeza del Procurador, quien también tiene una función disciplinaria. Ya veremos las funciones de cada uno. Y la Contraloría. Bien. Características del Estado colombiano. Nos dice en el artículo primero: es un Estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria. Esto creo que ya lo he explicado, ¿cierto? Forma de república unitaria descentralizada, con autonomía de las entidades territoriales, democrática, participativa, pluralista y fundamental para la dignidad humana, el trabajo, la solidaridad y la prevalencia del interés general. Quiero que tengan presente que el Estado colombiano está fundado en esos 4: dignidad humana, trabajo, solidaridad e interés general. Me decía un maestro, es como una silla. Una silla que usted tiene 4 patas y están los 4 pilares sobre los cuales se aplican o se funda ese Estado. Si le hace falta uno, cojea y se puede caer. Entonces debe mantenerse siempre ese respeto a la dignidad, al trabajo, a la solidaridad y obviamente al interés. Los órganos de control, atentos acá porque hay preguntas de órganos de control. Si nosotros decíamos que la Constitución señala un control fiscal, un control disciplinario y defensorial,
existiendo, pues creando la Contraloría y el Ministerio Público. Dentro del Ministerio, la Procuraduría y la Defensoría, con sus personeros. La Contraloría, miren que nos dice, es un órgano de control del Estado de carácter técnico, con autonomía administrativa y presupuestal, encargado de ejercer en representación de la comunidad un control fiscal a la administración de los particulares que manejen fondos y bienes de la nación. Fondos y bienes de la nación. Es decir, maneja o busca regular el manejo del dinero, del presupuesto. ¿Sobre quiénes? Sobre aquellos que administren, los servidores públicos, que administren dineros públicos, o particulares que en ejercicio de función pública manejan bienes o dineros públicos. Nos dice el artículo 267 de la Constitución, dice, establece que ejercerá el control financiero de gestión y de resultados sobre las entidades que manejen fondos y bienes de la nación. Tiene a su cargo establecer la responsabilidad fiscal de servidores públicos y de particulares que causen por acción o por omisión y en forma dolorosa o culposa un daño al patrimonio fiscal. Si hablamos de bienes y de dinero público, hablamos que no solamente el que maneja la Secretaría de Hacienda o el tesorero serían los únicos que podrían hacer una intervención con la Contraloría y ver en qué se ha destinado el dinero. Sino que si bien también la entidad tiene algunos bienes, ¿sí?, que son facilitados a los servidores para el cumplimiento de sus funciones. Ejemplo, alcaldes, la entidad tiene computadores portátiles y le dice, este funcionario es un computador portátil porque no tenemos pues computadores de escritorio, entonces necesito por lo menos para que trabaje allí y es del municipio. Entonces usted es responsable y yo puedo entrar a controlar ese bien. Si usted lo pierde, tendrá que responder fiscalmente por eso. Entonces, un ejemplo para fiscalísimo. Bueno, la Procuraduría, vean la diferencia. Es la entidad que representa a los ciudadanos, la otra también representa a la comunidad. Es el máximo órgano del Ministerio Público comprobado por la ley. Es obligación por el correcto ejercicio de las funciones encomendadas en la Constitución y la ley a los servidores públicos. Entonces, por eso también iba acorde al establecido en el artículo 6 constitucional, que nos decía sobre la responsabilidad del servidor público y del particular en el ejercicio ya sea de función particular o de función pública. Vean, la Procuraduría ejerce particularmente tres funciones: la función preventiva, la función de intervención y la función disciplinaria. Función preventiva, ¿en qué sentido? Nos dice, busca evitar sancionar a las personas. Le dice, por favor, David, usted que es funcionario público, recuerde que usted debe cumplir cabalmente sus funciones y cumplir con la Constitución de la ley, por favor, hágalo bien. ¿Sí? Le exhorta que usted lo haga bien. Si usted definitivamente no lo hace bien, sabiendo que ya la Procuraduría se lo ha dicho y que sin que se lo dijera usted lo sabe, no cumple con su obligación legal, puede entrar, ya no debe ser la función preventiva, sino la función disciplinaria. Va a decir, es la encargada de iniciar, adelantar y fallar las investigaciones que por faltas disciplinarias se adelanten contra servidores públicos o contra particulares que ejercen funciones públicas y manejen dinero del Estado. Otra de las funciones de la Procuraduría es buscar la conservación del patrimonio público. ¿Sí? Si bien la Contraloría sería la directamente responsable de entrar a regular el manejo y destinación de los dineros públicos, la Procuraduría también buscará velar que ese patrimonio público se conserve. ¿Y de qué manera lo va a hacer? A través de unas acciones que ya veremos. La función de intervención. Dentro de todos los procesos judiciales de carácter administrativo, la Procuraduría intervendrá para presentar sus conceptos dentro del mismo proceso.
buscando que se respete.